Pero es un privilegio siempre para mí estar acá. Y alzo otra vez el anuncio de Caburga. Nosotros llegamos en el 2016, el 16 de enero del 2016 llegamos acá. Y como 5 días después, si no me equivoco, tomamos un bus. Me acuerdo que el Jano me llevó a una estación de buses. No sabía nada de Santiago, me llevó en la noche. Yo no sabía si me estaba raptando, a dónde me estaba llevando, ¿verdad? La verdad yo dije, bueno, vámonos para el campamento de jóvenes. Y honestamente, después de más o menos dormir en un bus, ustedes saben qué significa eso. Cuando llegó el bus a Pucón, creo que llegó, y veo ese volcán, que en Costa Rica hay un volcán también, pero no con nieve en verano. La verdad digo yo, Dios, gracias por traernos a Chile, honestamente. Entonces, para mí, un privilegio poder estar acá con ustedes, aprendiendo a montones de ustedes, porque la verdad es así, no dejamos de aprender nosotros. Y honestamente, sigo aprendiendo. Perdón por los errores que he cometido, perdón por las metidas de pata que he cometido también acá, pero bueno, siempre un privilegio poder compartir con ustedes lo que Dios nos ha enseñado a Adri y a mí, a mi esposa y a mí. Trabajamos como misioneros en Venezuela, y allá en Venezuela estuvimos 3 años en Valencia, en una ciudad que se llama Valencia, en San Diego. Y no sé si ustedes han visto las noticias o algo así, pero tenemos un equipo allá de nuestra agencia misionera que se llama Singular. Tenemos un equipo allá, y honestamente estaba un poco cargado por la gente en Venezuela. Y no sé si simbólicamente, esto es algo simbólico, no quiero avergonzar a todos los venezolanos que están acá presentes. ¿Se pueden poner de pie y orar por el pueblo venezolano? Quisiéramos orar por el pueblo venezolano. Por favor, pónganse de pie los venezolanos que sé que hay bastantes acá. Y los que están cerca, nada más pónganse ahí y pónganle la mano a esta gente que representa un país que no sé cómo lo vemos, pero yo creo que nosotros sabemos que está muy necesitado de oración, muy, muy necesitado de oración, ¿ok? Entonces, por favor, si pueden estar ahí acompañando a estos hermanos venezolanos que están ahí, yo voy a hacer una pequeña oración por el pueblo venezolano. Señor, muchísimas gracias por este privilegio que tú nos das de como familia poder compartir contigo, papi, y poder compartir con estos hermanos también venezolanos, papi. Tú sabes exactamente lo que está pasando, tú sabes cuál es la solución perfecta que tú tienes para este país, papi. Pero mientras esperamos esa voluntad tuya, Padre, oramos por cada uno de los hermanos en Cristo que están allá en Venezuela, papi. Papi, oro específicamente por los pastores allá, con tanta necesidad, que no tienen tal vez muchas veces de qué comer, papi, que no saben cómo hacer económicamente, papi, pero que están ahí dando la batalla, papi, de llevar tu evangelio en medio de esta necesidad, en cómo ellos se han reinventado, papi, y en medio de todo esto que está pasando, ellos han descubierto estrategias para poder compartir, para poder llevar a tu reino a este país tan necesitado. Te pido, papi, que hagas lo que tengas que hacer, oh Señor, y que traiga la libertad que tú quieres traer a este lugar, oh Señor. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Y por favor, recordémonos estar orando por este país, recordémonos estar orando por este lindo país. Tuve el privilegio de servir ahí 3 años también y wow, que todavía tenemos muy, muy buenos amigos. Parte de lo que nosotros hacemos, nuestro enfoque aquí en Chile es capacitar al liderazgo eclesiástico en formar movimientos de discípulos. Como ministerio creemos que Jesús hace unos 2000 años formó un movimiento de discípulos del cual ustedes y yo somos parte todavía. Estamos aquí hoy reunidos porque ese movimiento de discípulos que nuestro Señor Jesucristo estableció hace más de 2000 años sigue activo. Y porque ha habido un movimiento de discípulos en todas las etapas de esta historia, es que nosotros hoy todavía podemos estar acá levantando nuestras manos, adorando al Señor, orando por otro país. Creemos con todo nuestro corazón que Jesús nos dio la misión de hacer discípulos, nos dio el modelo en cómo podemos hacer discípulos y una metodología que a veces se nos pasa desapercibida en los evangelios, pero que Él la tuvo. Creemos con todo nuestro corazón en que este movimiento de discípulos nos lleva a nosotros a vivir y a caminar como Jesús. Creemos que ese es el resultado final.
Y creemos que en un momento determinado, cuando vayamos a estar allá en los cielos, el mismo Jesucristo nos va a decir: buen siervo fiel fuiste. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y creo que el ser fiel en este movimiento de hacer discípulos es lo que deberíamos de nosotros estar haciendo. En el 2014, después de regresar de Venezuela, estuvimos en Costa Rica orando, buscando dirección de Dios en cuanto a qué era lo que Dios quería para el siguiente paso en nuestro ministerio. Y un amigo en común, Brian Dugan, de algunos de ustedes, nos invitó a venir a Chile, específicamente a esta iglesia, a una capacitación. Mi esposa estaba como diciendo: ¿está loco? Porque veníamos de una situación un poco difícil en la que tuvimos que salir en menos de una semana de Venezuela por unas protestas que ocurrieron muy cerca donde vivíamos y todo esto. Pero bueno, a la final dijimos: Dios, estamos aquí para seguir aprendiendo, estamos aquí para seguir siendo transformados y realmente queremos aprender más de ti. Y bueno, nosotros tomamos la decisión de dar este paso. Recién habíamos regresado nosotros a Costa Rica y nos vinimos. Como siempre pasa en los viajes, mi hija menor se enfermó y creo que fue la segunda vez que tuvo fiebre en su vida. Y se enfermó feo, al punto en que la madrugada antes de nosotros venir estábamos en un hospital nosotros. Entonces nosotros decíamos: bueno, ¿será que tenemos que cancelar el viaje? ¿Será que a la final ahí le dejamos a nuestra hija enferma a la tita, a la abuelita, ¿verdad? Y nos vinimos. Durante ese viaje, Dios confirmó cuál era el siguiente paso para nosotros. Y realmente Dios lo confirmó cuando nosotros vimos esto en un lienzo ministerial. La iglesia tiene esta visión: ser y hacer discípulos apasionados por la transformación de personas, familias, ciudades de Chile y el mundo a través del evangelio. Esta es la visión de nuestra iglesia. Esta es la visión de Encuentro con Cristo en Ñuñoa. Cuando nosotros vimos eso, comenzamos a sentir de que Dios tal vez quería hacer algo con nosotros, seguir la transformación que Él estaba haciendo en nuestras vidas aquí en Chile. Y en la medida que nosotros podíamos servir de algo a lo que Él ya estaba haciendo aquí en Chile, gloria a Dios por eso. ¿Por qué sentimos esto? Porque nuestra pasión, como les dije, no solo como ministerio, sino como familia, es ser y hacer discípulos como Jesús nos manda a hacer. Y cuando nosotros vimos que había una iglesia, posiblemente hay muchas otras iglesias aquí en Chile con una visión como esta, pero cuando sabíamos que Encuentro con Cristo tenía esta visión, nosotros dijimos: lo único que Dios necesita para una transformación de Chile y del mundo es una iglesia hacedora de discípulos. Y Adrián y yo dijimos: queremos ser parte de eso. Queremos ser parte de esa transformación que Dios va a hacer en Chile y en el mundo. Entonces nos apasionamos, oramos y comenzamos a decir: hey, ¿será que podemos venir acá? Y aquí estamos. El 16 de enero cumplimos 3 años de estar acá, aprendiendo de ustedes, haciéndoles sufrir a ustedes, porque hemos cometido un montón de errores, no solamente en cómo hablamos, no solamente en un montón de otras cosas, pero también creemos que Dios nos está dando el privilegio de poder ser parte de este movimiento de discípulos que Él quiere hacer. Pero ahora, amigos, la verdad es que como iglesia, como miembros de esta iglesia, que nos sentimos parte de esto que se llama Encuentro con Cristo en Ñuñoa, que es parte de la Iglesia Universal de Jesucristo, aquí en Chile, en Ñuñoa, nos hemos hecho algunas veces este tipo de preguntas como: ¿qué significa esto de hacer discípulos? ¿Qué significa? Lo hablamos, lo hemos estado aprendiendo de nuestros pastores nos están equipando, pero realmente nos hemos sentado y nos hemos puesto a preguntarnos a nosotros mismos como asistentes, como miembros de esta iglesia: ¿qué significa esto de hacer discípulos? O ¿por qué deberíamos de querer ser hacedores de discípulos? ¿Realmente yo debería querer ser hacedor de discípulos, un hacedor de discípulos? ¿Será que porque como la iglesia tiene esta visión, yo necesito, yo debo? ¿O será que cualquiera de nosotros como creyentes en Cristo debería ser un hacedor de discípulos? ¿Será que no es solamente
el hecho de que estoy en una iglesia con la visión de ser y hacer discípulos apasionados por la transformación, si no es porque soy un hijo de Dios, porque he tomado la decisión en un momento en mi vida de seguir a Jesucristo como mi Señor, como mi modelo de vida, Él me da a mí una visión de ser un hacedor de discípulos. Y ahora, si estoy convencido de esto, ¿será que hay un método, hay una fórmula mágica para hacer discípulos? ¿Será que tal vez tenemos conceptos eclesiásticos de hacer discípulos que están tal vez un poco herrumbrados, decimos en mi país? ¿Será que son simplemente métodos eclesiásticos que se nos han enseñado y que nosotros ahora estamos simplemente reproduciendo porque es lo que hemos aprendido? ¿O hay otro método, hay otro modelo de cómo hacer discípulos? ¿Nos hemos hecho nosotros en algún momento este tipo de preguntas? Yo creo con todo mi corazón que Jesús invitó a sus discípulos a un viaje con Él hacia un cumplimiento de un movimiento de discípulos. Yo creo con todo mi corazón que la misión que Jesús nos da a nosotros, a cada uno de nosotros, no solamente a los que somos miembros de Encuentro con Cristo, no solamente a los asistentes de Encuentro con Cristo, es a cualquier persona que haya tomado la decisión de seguir a Jesucristo como su Señor y Salvador, como su modelo de vida, es haga discípulos. Mateo 28 lo tiene clara. El único mandato que está ahí claro es haga discípulos, vaya, haga discípulos. Jesucristo no me va a preguntar a mí, no le va a preguntar a mi esposa, no le va a preguntar a ninguno de ustedes cuando estemos allá al frente de Él: hey, ¿cuántas prédicas hiciste? ¿Cuántos grupos pequeños hiciste? No estoy diciendo que esto es malo, hermanos, por favor, no me malinterpreten. Pero yo creo que eso no es la pregunta que Él me va a hacer. Él me va a hacer: hey, ¿cuántas personas invertiste tu vida? ¿En cuántas personas pudiste hacer discípulos? Dime el nombre de tus discípulos. ¿Quiénes son personas que ahora están imitando a Jesús porque tú fuiste un modelo de alguien que estaba imitando a Jesús para ellos? Yo creo también en que Jesús no solamente nos dio esta misión, sino también nos dice cómo hacerlo. Y yo creo con todo mi corazón en que el método que Él utilizó fue relacional, fue intencional y fue misional. Hoy vamos a estar hablando de la segunda palabra, intencional. ¿Cómo fue Jesús intencional al hacer discípulos? Pero estas tres palabras salen de un pasaje muy famoso para nosotros. Y lo conseguimos en Mateo 4:19. Dice: Jesús los llamó, vengan, síganme. ¿Vieron la relación? ¿Vieron la relación ahí? Vengan, síganme. Y si nosotros comenzamos a ver la relación que Jesús tuvo con aquellas personas que Él ministró, fue impresionante. No vamos a hablar de esto, de cómo Jesús fue relacional con sus discípulos. Pero yo creo que todos nosotros podemos estar de acuerdo en que Jesús fue tan relacional que tomó la decisión de encarnarse en hacerse como uno de nosotros, para poder Él relacionarse con nosotros. Ahora, la intención, ¿dónde la vemos? Y yo los haré. Él tuvo la intención de que la gente se convirtiera en algo, de que sus discípulos se convirtieran en algo. Y esa fue la intencionalidad de Él. Yo los haré. Cuando Él dice yo los haré, es porque tenía la intención de hacer algo. ¿Y cuál era la misión? Los enseñaré cómo pescar personas, que es parte de hacer discípulos, el ir y compartir el reino de los cielos a aquellos que no conocen del Señor. Hay una misión ahí explícita. Entonces creo yo que el modelo que Jesús nos da es relacional, intencional y misional. Como les dije, vamos a estar hoy hablando acerca de intencionalidad y vamos a ver 7 principios que podemos ver muy fácilmente en un pasaje que se encuentra en Juan 17. Entonces, para los que traen Biblia, para los que les gusta todavía rayar un papel o tienen algún artefacto electrónico, pueden comenzar a poner algo en algunas partes de Juan 17.
Voy a hacer un pequeño preámbulo de Juan 17. Juan 17 es el final de un proceso que Juan escribe desde el capítulo 13 hasta el 17. Si ustedes se dan cuenta, Juan 13, 14, 15, 16 y 17, vean la cantidad de capítulos, saben que son solamente pocas horas de la vida de Jesús. Son pocas horas. Es desde que Él comienza la famosa última cena y todo lo que ocurre en ese lugar, literalmente. Todo lo que ocurre en ese lugar. Y eso nos da a nosotros a entender algo impresionante. Nos da a entender de que esa última cena, Jesús decidió tomarla con aquellas personas que Él realmente estaba involucradísimo en sus vidas. Podemos llamarle sus discípulos. Yo creo que no solamente estaban los 12, yo creo que habían ahí también algunas mujeres que estaban ahí. La Biblia no me dice que solo los 12 estaban ahí. Me dice que preparó una cena, que mandó a hombres a preparar una cena. Pero yo creo con todo mi corazón que allá habían algunas mujeres que podemos ver claramente en cómo Jesús también discipuló. Y yo había hecho una enseñanza hace un año atrás, creo que fue, no me acuerdo cuándo fue, que hablamos acerca de talmidá, que significa discípula, y cómo Jesús discipuló a mujeres también. Yo creo con todo mi corazón que en esa escena están esos discípulos, esas personas que Jesús se relacionó más intencionalmente, que con una intención de formar hacedores de discípulos en ellos y dándoles a ellos la misión de hacer discípulos. Ahí estaban. Y nosotros podemos darnos cuenta que esos capítulos son una clase magistral en cómo hacer discípulos. Porque todo lo que Él está haciendo ahí es con esa gente que se están terminando de graduar en una escuela de hacer discípulos con el maestro hacedor de discípulos que es Jesús. Entonces tenemos que ponerle bastante atención a estos pasajes. Y yo personalmente les quiero desafiar a poner atención a Juan 17. ¿Por qué? Vean cómo Él comienza Juan 17, los primeros capítulos, el primer versículo. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Recuerden, no había muerto Jesús. ¿Cuál obra? ¿Cuál obra? Y miran las palabras de Jesús, gloria, vamos a hablar de gloria más adelante, pero dice que Él le dio la gloria a ti, Padre, terminando la obra. Si nos preguntamos cuál es esa obra, nosotros podemos también decir de que podemos darle la gloria al Padre haciendo esa obra que Jesús nos modeló hacer. Y como les dije, hermanos, hermanas, Él está orando por sus discípulos. Él aquí está comenzando una oración, se conoce como la oración pastoral. Yo llego y creo yo que son palabras del corazón de Dios. Yo creo que conozco el corazón de Dios porque la misma palabra de Dios me dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí Jesús vemos en este pasaje la oración, solo no estoy diciendo que es el único, pero nos regala, la Biblia en este pasaje nos regala la oración más extensa que podemos conseguir en los evangelios de Jesús. Y es una oración que se basa completamente en hacer discípulos. Comienza diciendo, te doy la gloria a ti, habiendo acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Y por qué yo creo con todo mi corazón que esa es una obra acerca de hacer discípulos? Vea lo que dice el capítulo 20. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Está orando por un movimiento de discípulos, está orando por sus discípulos, por su obra que ya terminó. Ya Él tiene discípulos entrenados, listos para que comenzaran a ser discípulos, que pudieran hacer discípulos, que pudieran hacer discípulos. Jesús sabía perfectamente que por eso es que estaba orando, iban a formar el movimiento de discípulos que comenzó con Él. Y que hoy en día nosotros podemos dar gloria y honra a Dios porque ellos fueron fieles al hacer discípulos y continuar ese movimiento de discípulos. Y las próximas generaciones van a poder conocer a Jesucristo si nosotros somos fieles en hacer discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos. Entonces creo yo que Juan 17 es clave para comprender el método que Jesús, la intencionalidad de Jesús al hacer discípulos. Y yo puedo comprender algunos principios,
aprender algunos principios según Juan 17 en cómo puedo llegar a ser discípulos. Cada uno de estos principios, hermanos, hermanas, podemos tener meses hablando de cada uno de ellos. Hoy simplemente les voy a dar una pincelada, pero les desafío a que nos comprometamos a estudiar Juan 17, comprometámonos ahora a ver estos principios que Jesús dice que Él estaba haciendo con sus discípulos y por qué no ponerlos en práctica. Primero, revelar. Lo conseguimos en el versículo 9 de Juan 17, que es lo que dice: te he dado a conocer a los que me distes de este mundo. Recuerde, está orando por los discípulos y Él comienza a decir cosas que hace con sus discípulos, que ha hecho con sus discípulos, principios que nosotros podemos aprender para nosotros hacer con aquellas personas que Dios nos está regalando el privilegio de poder discipular. Y Él dice: te he dado a conocer a aquellas personas que me diste de este mundo. Wow, la pregunta es, ¿cómo? ¿Se acuerdan de Felipe? ¿Cuál fue la pregunta que Felipe le dijo a Jesús? Enséñanos a quién. Enséñanos al Padre, ¿verdad? ¿Y cuál fue la bella respuesta de Jesús a Felipe? Felipe, tanto que me has visto a mí y no sabes que yo soy. Qué lindo cómo Jesús pudo revelar al Padre a sus discípulos con su estilo de vida. Con su estilo de vida. La mejor manera de nosotros poder revelar al Padre a nuestros discípulos es con nuestro propio estilo de vida. Es viviendo como Jesús vivió. Es caminando como Jesús caminó. Es permitiendo que mientras estamos siendo transformados a la imagen de Jesús, aquellas personas a las cuales estamos invirtiendo vida puedan ver a Jesús en nosotros. Y que puedan ver ese tesoro que nosotros tenemos encerrado en nosotros. Que puedan ver a Cristo a través de nosotros. Que ya no vean a Ernesto, que ya no vean a Adriana, que ya no te vean a ti, que vean a Cristo. Creerla, que nosotros podemos ser un vivo reflejo de Jesucristo en este mundo. Que esas personas necesitan, porque ellos tomaron la decisión de seguir a Jesús, no de seguirte a ti, no de seguirme a mí. Tomaron la decisión de decir: sigo a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, como mi modelo de vida. Pero a pesar de que esa persona tomó esa decisión, necesita de modelos. Nosotros podemos ser esos modelos para esas personas. No es que lo hayamos alcanzado ya, dice Pablo, sino que proseguimos a la meta. No es que nos sintamos perfectos, no es que digamos ya soy el producto final, sino también modelar eso a estas personas. De ser vulnerables y de decir: yo no soy perfecto todavía, pero prosigo a esa meta. Todavía estoy en ese proceso de transformación. Todavía soy barro en las manos del alfarero. Todavía soy esa piedra que a veces Dios necesita moldear más y más. Pero qué bello sería para estas personas que necesitan de modelos ver a ese tipo de persona. Ver a esa persona que más y más está tratando de imitar a Jesús. Jesús también reveló al Padre a través de una relación intencional con sus discípulos también. Muchas veces nuestros discípulos lo que necesitan es ver personas ahí con ellos. Y aquí es donde viene la parte relacional también. ¿Cómo vamos nosotros a revelar con nuestras vidas a Dios Padre si los discípulos no nos están viendo a nosotros? Y aquí es donde comienzo a quebrar un poquito de paradigmas. A veces creemos que hacer discípulos es más como una clase, pero ¿cómo yo estoy mostrando a Jesús a través de una clase? ¿Cómo yo puedo llegar y mostrar a través de mi propia vida a Jesús si solamente mis discípulos me ven en una clase? Otra vez, qué bonito que mis discípulos puedan ver cómo yo trato a mis hijos, cómo yo trato a mi esposa, cómo yo cometo errores también. Que puedan ver cuando yo sé que yo cometí un error y yo puedo decir perdón. Eso no se hace en una sola clase. Eso se hace con una inversión de vida. Siguiente, hablar. Versículo 8 dice: porque les he transmitido el mensaje que me distes. Porque les he transmitido el mensaje que me distes. Principio clave. Recuerden, que me distes. No es una guía de devocional lo que tenemos que transmitir. No es un libro de devocional.
o un libro de discipulado. No estoy diciendo que estos son herramientas que no podemos utilizar, claro que podemos utilizar, pero es lo que Dios Padre te ha dado a ti para dárselo a su discípulo, a tu discípulo, a esa persona en la cual tú estás invirtiendo vida. ¿Es lo que Dios Padre realmente quiere hablar a esta persona? ¿Es lo que Él quiere decir? Realmente Jesús es un maestro en compartir la palabra de Dios. Es impresionante la cantidad de acotaciones del Antiguo Testamento, lo que se conocía Torá, que podemos ver en los evangelios, en cómo Jesús estaba enseñando la Torá a sus discípulos. Él también era un maestro perfecto de la Torá. ¿Cuánto ustedes conocen de la palabra de Dios? ¿Realmente lo que le estamos transmitiendo es la palabra de Dios? ¿O es lo que un manualillo me dice a mí que tengo que transmitirle a estas personas? ¿O es realmente que yo o ustedes conocemos la palabra de Dios y estamos transmitiendo lo que Dios nos ha hablado a nosotros y que nos está invitando a compartir con estas personas en las que estamos invirtiendo? Jesús era un estudiante de la palabra de Dios. Desde muy chico, me encanta Juan cuando dice, así que Jesús les dijo, miren esto. Vean a Jesús hablando a fariseos. Así que Jesús les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. ¿Tengo yo esa autoridad para hablarle a una persona a la cual yo estoy discipulando? De poder llegar y decir, no estoy hablando acá, no estoy compartiendo acá lo que yo quiero compartir, sino lo que realmente Dios me ha hablado a mí, lo que ha hablado a mi corazón, lo que ha transformado mi corazón y lo que sé que Dios quiere también compartir con cada uno de ustedes. ¿Tengo ese tipo de autoridad? ¿Tenemos ese tipo de autoridad para nosotros poder hacer discípulos? Jesús enseñaba lo que escuchaba el Padre. ¿Cómo estamos escuchando nosotros al Padre? ¿Qué es lo que el Padre me está diciendo a mí? ¿Qué es lo que me está enseñando a mí? Y la responsabilidad primera, antes de comenzar a hablar de la palabra de Dios a una persona, es preguntarnos cuánto Dios me ha hablado a mí. ¿Cuánto Dios me ha hablado a mí? ¿Qué es lo que Él me está diciendo? ¿Qué es lo que Él quiere transformar de mí? Porque siempre vamos a ser parte de este proceso de transformación a la imagen de Cristo. Siguiente, orar. Obvio que tenemos que orar. Y se juntan estas dos partes de hablar y orar. Vea lo que dice. Mi oración no es por el mundo, sino por lo que me has dado. Sino por los que me has dado, por ellos. Y recuerden, Juan 17 es una oración pastoral, una oración por esos discípulos. ¿Cuánto estamos orando fielmente por estas personas? ¿Cuánto estamos nosotros inclinando nuestras rodillas y pidiéndole a Dios? No que a través de lo que yo estoy haciendo, sino a través de lo que el Padre está haciendo en las vidas de estas personas, que Él continúe esa obra. ¿Cuánto estamos nosotros orando por nuestros hijos, que pueden ser nuestros primeros discípulos, no? ¿Cuánto estamos orando por ellos? ¿Cuánto estamos orando por estas personas? ¿Cuánto estamos orando por aquellos discípulos que todavía no saben que son discípulos, pero que están llegando en el proceso? Llamo no creyentes. Por mis vecinos, por mis compañeros de trabajo. ¿Cuánto estamos orando? ¿Cuánto estamos haciendo esa pega de orar constantemente? Reconociendo que no soy yo, que no somos nosotros los que hacemos la pega en la vida de estas personas, sino solamente el Dios es el que hace esa pega, es el que hace esa transformación. ¿Cuánto estamos orando? En 33 diferentes ocasiones en los evangelios encontramos a Jesús orando. Y vean lo que dice Lucas 11:1. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a orar a sus discípulos. Qué lindo, Juan, un hacedor de discípulos, enseñó a sus discípulos a orar. Y qué bello que los discípulos de Jesús le están preguntando no a hacer milagros, no a resucitar gente, no a caminar sobre el agua. ¿Qué le están pidiendo? Enséñanos a orar. Ellos descubrieron que el secreto de Jesús era la intimidad que Él tenía con su Padre. Ellos sabían que toda su fortaleza, que todo lo que Él podía hacer era por lo mismo que acabamos de leer, porque Él no podía hacer nada por sí mismo, sino lo que veía
hacer del Padre. Qué lindo, ¿no? ¿Cuánto estamos nosotros orando? Qué lindo sería para mí, y no ha pasado lamentablemente, que mis hijas me digan: papi, enséñame a orar. Qué lindo que ellas pudieran tener el ejemplo que mi esposa tuvo de su papá. Él era mariachi, ahora es un trío, un músico impresionante, pero él llegaba a las 3, 2, 4 de la mañana y en lugar de sentarse en la cama o acostarse en la cama y dormir, ¿saben qué hacía él? Oraba. Y mi esposa todavía hoy en día recuerda eso como si fuera ayer. Qué lindo poder hacer eso, ¿no? Qué lindo poder llegar y tener esa vida de oración, ese ejemplo de vida de oración para cualquiera de nosotros o para cualquiera de nuestros discípulos. Siguiente, proteger. Dice: durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Con el poder del nombre que me diste. ¿Cómo puedo yo proteger? Parece que está una batalla campal ahí, ¿verdad? Jesús dice que con el nombre que me diste, ¿de qué los protegió? ¿De qué Jesús protegió a sus discípulos? Ahora la pregunta es, ¿puedo yo proteger de la misma manera a Jesús? Ahí es la pregunta clave. Yo creo que tal vez no, pero sí podemos nosotros ser parte de la protección que Dios Padre quiere hacer a los discípulos. Yo creo con todo mi corazón en eso. Jesús era el buen pastor. ¿Estamos nosotros pastoreando realmente a estas personas? ¿Se acuerdan que Jesús era el buen pastor? Un gran principio. Yo creo que Jesús protegió a sus discípulos siendo un buen pastor para ellos. Nosotros podemos ser ese buen pastor. Tenemos nuestros pastores, tenemos nuestras autoridades en estas iglesias. Claro que sí, yo no estoy diciendo que todos somos pastores de Encuentro con Cristo, no. Tenemos un staff, tenemos un equipo pastoral impresionante que Dios nos ha regalado el privilegio al cual nosotros poder someternos. Pero en el hacer discípulos, en cierto modo usted y yo tenemos la responsabilidad de poder pastorear a esta persona. ¿Saben algo? Muchas veces estas personas que están caminando con nosotros en este proceso, cuando pasa una situación muy difícil, ¿sabe quién es la primera persona que llaman? A usted. Porque es esa persona que lo ha acompañado en este caminar. Cuando están pasando un momento de dar gracias a Dios, posiblemente a la primera persona que le dan la noticia es a usted. Porque usted ha podido caminar, usted los ha pastoreado, usted los ha protegido a través de esa relación que usted ha tenido. Jesús los protegió también a través de sus enseñanzas. Claro que sí. La palabra de Dios, el hablar la palabra de Dios, eso los protege. No su palabra, no mi palabra, sino la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús muchas veces nos enseña? Hemos aprendido muchas veces del modelo de Jesús cuando Él estuvo tentado. ¿Qué fue lo que Él contestó siempre a Satanás? Escrito está, escrito está, escrito está. No los protegemos dándoles una lista de qué hacer y qué no hacer. No, los protegemos dándole una lista de pasajes bíblicos que aguarden y que atesoren en su corazón. Los protegemos dándoles enseñanzas bíblicas, no mías, bíblicas. Les enseñamos los protegemos dándole la palabra de Dios. Siguiente, el enviar. Y esto es a veces lo que nos duele hacer. Lo que nos duele hacer. Dice: así como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Juan 17:20. Jesús envió a los 12 y después envió a los 72. Nosotros hacemos discípulos para que esos discípulos sean enviados también. Recuerden, hacemos discípulos que puedan hacer discípulos que puedan hacer discípulos. En un momento determinado, estas personas van a estar en una parte del proceso donde ya se necesita enviar. Vaya a su vecindario, vaya a su trabajo, vaya a donde Dios quiera enviarte. Vaya a algún ministerio de la iglesia donde se necesiten discípulos que puedan formar otros discípulos. El envío es clave en el proceso de hacer discípulos. Si no los enviamos, muere. Si no los enviamos, va a morir el proceso ahí. Necesitamos otra vez, recuerden que el proceso es relacional, intencional y misional.
La misión es formar otros discípulos. Y desde el primer momento podemos comenzar nosotros a meterle en la cabeza a estas personas de que en un momento determinado ustedes van a ser enviados. Juan 4, recién comenzando Jesús su ministerio, entra y dice que tuvo que pasar por Samaria. Y está la famosa historia de la mujer samaritana, ¿no? Cuando regresan los discípulos, ellos no entienden lo que Jesús está haciendo. Mira, ¿qué será lo que está pasando aquí? Problemas culturales, un montón de otras cosas tenían ellos en su cabeza. Pero ¿qué es lo que Jesús les enseña? Miren, ustedes tienen que amar a los samaritanos. No, ¿qué les enseña? Ustedes dicen que la cosecha está lista. Que no está lista, yo les digo sí está. Y Él comienza a enseñarles desde ese momento, recién comenzando Él el proceso de discipulado con ellos. Desde ese momento comienza a meterles en la cabeza a estos nuevos discípulos de que ustedes van a comenzar a hacer lo mismo. Ustedes van a comenzar a hacer lo mismo. Y lo podemos ver, de que envía a los 12, después envía a los 72. Qué increíble sería que nuestra manera de formar discípulos sea que en un momento determinado nuestros discípulos ya ellos digan: estoy yendo a mi pega, estoy yendo a mi vecindario, estoy comenzando a ser discípulos. Santificar, penúltima. Y me he entregado por ellos como un sacrificio santo para que tu pueblo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Y otra vez, viene la palabra de Dios. La mejor manera de nosotros poder santificar a una persona no es a través de nuestros retos, no es a través de estarles dando palo, es a través de la palabra de Dios. Es a través de nuestra palabra, de la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene ese efecto purificador en cada uno de nosotros. Tiene ese efecto que puede llegar y verdaderamente hacer que nosotros podamos darnos cuenta de quién soy yo verdaderamente. Y poder simplemente exponernos ante Dios y decir: no soy ese persona, ese papá, ese esposo, ese vecino, ese hermano en Cristo. Me doy cuenta que tengo que mejorar una otra cosa. Es la palabra de Dios la que hace que esas personas sean santas. Jesús también fue intencional en este proceso de santificar a sus discípulos. Podemos ver que tuvo una actitud positiva, y lo podemos ver en Juan 10:18. Hablamos de la intencionalidad también. Él fue intencional en buscar esa santidad en sus discípulos también. Fue amoroso buscando la santidad. Fue valiente al buscar la santidad también. ¿Se acuerdan con Pedro el pasaje? Apártate de mí, Satanás. Wow, esas son palabras valientes, ¿no? Y fue confiado en que lo que Dios estaba poniendo en el corazón de estas personas era la palabra de Dios. Él confiaba en que la obra que Dios estaba haciendo en estas personas era la obra de Dios. Y tenemos que confiar en que así como nosotros somos producto en proceso, también aquellas personas en las cuales Dios nos está regalando el privilegio de poder invertir vida. Y por último, y con esto termino, compartir. Les he dado la gloria que me distes. Y este es uno de los temas más escabrosos, digo yo. ¿Qué significa la gloria? ¿Qué significa darle la gloria a Dios? ¿Qué significa poder compartir la gloria de Dios con aquellas personas que estamos? Muy rápido y sin tratar de que me malinterpreten con esto, voy a leer. Jesús nos ha rescatado del pecado, nos provee del Espíritu Santo y su presencia en nuestras vidas, y nos ha prometido una activa presencia de su reino venidero. Repito, Jesús nos ha rescatado del pecado, nos provee del Espíritu Santo y su presencia en nuestras vidas, y nos ha prometido una activa presencia en su reino venidero. Eso es compartir la gloria de Dios. Es llegar y hacer entender a una persona que si esa persona tomó una decisión de corregir su vida y entregar su vida al Señor, de seguirle como su Señor y Salvador, y eso es solo la gloria y la honra de Dios. Nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada que ver en ese proceso.
Si esa persona comienza a crecer en su caminar en Cristo, comienza a madurar, comienza a arraigarse, comienza a fundamentar su vida y comienza a dar pasos de alguien que está creciendo en su fe, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Es Dios, es la gloria de Dios manifestada ahí. Si esa persona se comienza a equipar y comienza a funcionar como un hacedor de discípulos, comienza a seguir este mandato que Dios quiere que nosotros hagamos de hacer discípulos, nosotros no tenemos nada que hacer en eso. Es solamente la gloria de Dios. Y cuando nosotros vayamos a estar allá en la presencia del Señor y nos vamos a gozar de que Jesús está gozoso de que fuimos fieles en el mandato de hacer discípulos, es para la gloria de Dios al final de cuentas. Nosotros simplemente somos instrumentos suyos que queremos obedecer el mandato de ser un discípulo que hace discípulos, que hace discípulos. Que si nosotros no lo hacemos, otros lo harán. Pero soy llamado a ser un hacedor de discípulos, a quienes voy a revelar, hablar, orar, proteger, enviar, santificar y compartir. ¿En quién estamos haciendo esto? ¿Saben qué? Los que somos papás, levantemos la mano los que somos papás acá. No tenemos escapatoria. Tenemos discípulos 24/7, ¿no? Ahí están nuestras hijas. Mis hijas, Emily y Aileen. Estoy otra vez revelando a Jesucristo a través de mi vida a mis hijas. Estoy hablándole la palabra a mis hijas. Estoy orando por mis hijas. Hermanos, esto no lo digo porque tengo la autoridad de decir sí, checklist a todo. Es difícil. Es difícil. Pero otra vez, son los principios que puedo ver en que Jesús hizo con sus discípulos. Son cosas que Juan 17, una oración tan íntima, tan pastoral, y me enseñan a mí esos principios que Él hizo con sus discípulos en esos 3 años y medio. Algunos dicen que pueden ser 4 años de ministerio. Él lo dice, Él estaba haciendo esto con sus discípulos. Entonces, ¿por qué no nosotros llegar y comenzar a preguntarnos, ¿cómo? ¿Cómo puedo comenzar a revelarle a mis hijos esto? ¿Cómo puedo yo revelarle a mi vecino, a mis compañeros de pega, a Jesús a través de mi vida? ¿Cómo puedo yo comenzar a hablar de la palabra del Señor a mis compañeros de pega? ¿Cómo? Unos amigos están haciendo algo muy interesante y están simplemente haciendo preguntas. Leen un pasaje y les preguntan, ¿qué ve usted de este pasaje? Es impresionante lo que aún gente no creyente ve de un pasaje de la Biblia. El problema es que a veces nosotros ya llegamos con toda la prédica, ¿verdad? Aquellas personas que no le creen. Y nosotros ya llegamos a la introducción, el desarrollo con 3 puntos, la conclusión, y les decimos a ellos qué tienen que hacer, cómo tienen que poner en práctica lo que les estamos enseñando, ¿no? No, dejemos a la palabra de Dios hablar por sí sola. Simplemente oremos, preguntémosle a Dios cuál pasaje será interesante para esta persona y que el Espíritu Santo hable. Que sea Él el que esté hablando. Preguntémosles, aún hasta nuestras hijas también. ¿Será que nosotros tenemos que llegar y otra vez, porque ya le dije yo que podemos ser pastores para estas personas, otra vez utilizar nuestras prédicas pastorales a nuestras hijas? ¿Ustedes creen que mi hija de 8 años va a recibir una prédica como la que acabo de dar aquí? No, hombres, 5 minutos ya estuviera dando vueltas en el suelo aquí. Gracias a Dios por megapíxeles, ¿no? No. ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo hablarles a mis hijas? ¿Cómo puedo yo compartir la palabra de Dios con mis hijas? Mi hija mayor comenzó con un montón de preguntas, cualquier cantidad de preguntas, dudas de su fe. Y le doy gracias a Dios por esas dudas, porque me estoy dando cuenta que ella está desarrollando su propia fe. Está comenzando a creer lo que ella cree, no lo que papá y mamá creen. Entonces estoy sumamente feliz, estoy agradecido con Dios y también temeroso, no puedo negarlo, porque algunas dudas me dicen, me dejan en blanco, ¿verdad? Pero bueno, Adriana y yo oramos y compramos unos libros que hablan acerca de preguntas. A ella le encanta leer, entonces la manera en cómo nosotros podemos o estamos tratando de compartir, hablar de la palabra de Dios a mis hijas es esto.
¿Soy experto en estas cosas? Para nada, hermanos, para nada. Yo les pido a ustedes que me enseñen más bien, porque estoy en una cultura que es muy diferente a mi cultura. Pero yo sé que Dios les puede dar a ustedes, a cada uno de ustedes, ese privilegio tan grande de poder invertir vida en. Yo creo con todo mi corazón que lo que levantamos la mano acá, tenemos 1, 2, 3, algunas familias son un poco más grandes, 4, 5 discípulos, ahí a la mano, que no tengo que agendar, que no tengo problemas de que me va a decir que no o que sí, no puedo llegar porque ya está ahí, ¿verdad? Ya, solo nuestras familias, solas nuestras familias. Otra vez, ¿quiénes están en la pega aquí? No voy a decir que levanten la mano porque todos tenemos pega, ¿no? Otra vez, 8, 10 horas con compañeros de trabajo, con compañeras de trabajo. Ya, no sé cuántas personas están ahí, cuántas personas también. Estoy hablando de no creyentes, que ustedes pueden ser relacionales, intencionales y misionales con ellos, pero aún creyentes. Otra vez, tal vez algunos de sus hijos, sus hijas son creyentes ya. Tal vez algún amigo suyo es creyente y necesita que usted invierta vida también. La pregunta mía que yo siempre me hago para terminar este tipo de enseñanza es: ¿cuándo ha sido el momento en tu vida, en mi vida, que he visto más un crecimiento espiritual? ¿Cuándo? Y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Muchos de esos momentos, de esos topes de crecimiento espiritual en mi vida tienen que ver con una persona que me está acompañando. Tiene que ver con alguien que fue relacional conmigo, fue intencional conmigo y fue misional conmigo. Alguien que me reveló a Jesús a través de su vida, alguien que me habló su palabra, alguien que estaba comprometido en orar conmigo, alguien que me estaba protegiendo a través de enseñarme la palabra de Dios, no retándome, no dándome una lista de qué hacer y qué no hacer, sino Él estaba atento a mí por la relación que Él tenía conmigo. Él sabía tal vez cosas que yo ni siquiera le estaba compartiendo. Dios le revelaba tal vez cosas y Él traía un pasaje bíblico y simplemente me decía: Ernesto, ¿qué piensas de esto? Y simplemente el Espíritu Santo purificándome a mí, protegiéndome, santificándome también. Y con personas que también me dieron el reto a que, ok, ahora sí, vaya, haga discípulos. Entonces, mi desafío para ustedes es: ¿cuál es el nombre que ustedes pueden poner ahí? ¿Cuál es el nombre que podemos poner ahí? ¿A quién? ¿A quién Dios me está pidiendo a mí que sea relacional, intencional y misional, y que pueda poner en práctica estos principios que puedo ver en que Jesús hizo con sus discípulos? Mi desafío todavía más profundo: tratemos de tener a alguien no creyente, alguien que tal vez está comenzando en su vida espiritual o que tal vez no ha tenido la oportunidad de crecer en su vida espiritual por diferentes razones, y tal vez una persona que también te pueda acompañar a ti y que ese, como dice la palabra, ese roce entre ustedes los vaya a formar más y más a la imagen de Cristo. Una persona no creyente, como te digo, hay vecinos, hay compañeros de trabajo. Una persona que tal vez necesite, pueden ser tus hijos, puede ser alguien ahí que tal vez Dios te haya dado el privilegio de compartir el evangelio, un vecino que es creyente o algo así, no sé. Y alguien que también tú puedas sentir en que se puedan rendir cuentas mutuamente, en que puedan crecer, en que puedan hacer esto mutuamente y que ustedes juntos puedan crecer a la imagen de Jesús. Ese es mi desafío. Pero yo creo con todo mi corazón que si lo hacemos, imagínate, si cada uno de nosotros tiene un no creyente, imagínese que Dios nos regale el privilegio que ese no creyente venga a los pies del Señor en este 2019. Se va a duplicar esto, ¿no? Ahí sí el staff y los pastores de la iglesia van a tener problemas, ¿no? Porque esto no va a alcanzar ya. Imagínense un enero con el doble de personas aquí. Va a ser complicado, ¿no? Pero qué bonito, qué bonito. Eso va a ser el resultado y las complicaciones de cosas que estamos haciendo correctamente. Oremos. Señor, muchísimas gracias por este privilegio que nos das, papi, de poder hablar de tu palabra, de poder desafiarnos en cuanto a esto de hacer discípulos, oh Señor. Gracias por esta iglesia Encuentro con Cristo, que tiene una visión clara de ser y hacer discípulos apasionados. Padre, muchísimas gracias por el staff de esta iglesia, por los pastores de esta iglesia y por cómo tú
has puesto esta visión y cómo hemos podido ver en estos últimos años, desde que inició esta iglesia, papi, que tú realmente lo que quieres es ver discípulos que hacen discípulos, que son enviados. Y por eso nuestra visión dice familias, ciudades, Chile y el mundo. Papi, ayúdanos ahora a ver estos principios no como algo inalcanzable, sino como algo que nosotros podemos hacer. Trae el nombre de alguna de esas personas que tú ya estás trabajando y que lo único que necesitas, papi, es personas como nosotros, que les acompañemos, que caminemos con ellos. Trae esa persona, papi. Ayúdanos a ser fieles si es que son nuestras hijas, si son nuestros hijos. Ayúdanos a ser fieles si son nuestros vecinos, si es alguien que está aquí mismo en este lugar, en esta congregación. Ayúdanos a ser fieles, papi, si hay gente de la pega, Padre. Ayúdanos a ser fieles a este mandato que tú nos has dado de ser y hacer discípulos, oh Señor. Gracias por el modelo que podemos conseguir en Jesús. Gracias porque Jesús nos ha enseñado cómo hacerlo. Ahora te pedimos, papi, que nos des esa convicción de que podemos imitarle. En Cristo Jesús oro. Amén y amén.